Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 7.000 millones. Esta iniciativa de la televisión pública que busca profundizar en los temas internacionales. Y hoy tenemos de todo, Maxi. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Todo bien? Bien, por hoy, ahora. Una jornada clave a nivel internacional, Sí. ¿no? Se está firmando la paz en Colombia, un hecho histórico después de más de 50 años de conflicto. Correcto. Además, va a ser el primer debate presidencial entre un hombre y una mujer en Estados Unidos. Estarán debatiendo hoy Hillary Clinton y Donald Trump. Pero hoy en Infotenio, en 7.000 millones, vamos a estar hablando sobre lo que fueron los discursos de los principales mandatarios de las Naciones Unidas. Vendrá Álvaro Padrón para analizar esto y también vamos a conocer un poco más en profundidad la labor de Médicos Sin Fronteras en todo el mundo. Sí, tenemos todos esos temas y además vale mencionar al inicio del programa, Maxi, que hoy estamos viviendo el Día Internacional por la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Seguramente hasta el momento no habíamos escuchado hablar de esto, otros temas mucho más fuertes en la agenda, pero en definitiva este es un tema central que aborda la humanidad y que abordó el Secretario General de Naciones Unidas. Les propongo comenzar entonces con el informe de algunos de los discursos del inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas que se realizó la semana pasada. Vamos a escuchar al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y al Presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, en su última participación, ambos en la Asamblea General, hablando sobre el tema, probablemente el síntoma mayor de la locura en el planeta Tierra, que es la guerra en Siria, que lleva años, treguas que no se respetan. Primeras reflexiones de ellos dos. Ya venimos con Álvaro Padrón. The conflict in Syria is taking the greatest number of lives and sowing the widest instability. There is no military solution. Many groups have killed many innocents, but none more so than the government of Syria, which continues to barrel bomb neighborhoods and systematically torture thousands of detainees. Just when we think it cannot get any worse, the bar of depravity sinks lower. Pero debemos ser honestos sobre la naturaleza de estos conflictos. Tenemos que seguir trabajando con quienes quieren construir en lugar de destruir. Y si hay un componente militar para destruir a redes como ISIS que no muestran respeto por los seres humanos, pero también significa que en lugares como Siria, donde ya no hay una victoria militar que se pueda ganar, tenemos que buscar con la diplomacia encontrar una solución y llevar la asistencia a quienes lo necesitan. Y que puedan ver a quienes no son como ellos con respeto y con dignidad. Bueno, así teníamos algunos de los discursos tanto de Barack Obama como de Ban Ki-moon, específicamente sobre el tema de Siria. Decidimos empezar con este tema porque pasan los años y parece no haber avances. Álvaro Padrón, bienvenido entonces a 7.000 millones una vez más. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. ¿Discursos son solo discursos? Porque esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Uno siente que hay mucho discurso, mucha retórica y luego muy pocos resultados, pero asumamos que es el momento en que los presidentes hablan en lo que podría parecerse al gobierno del planeta, ¿no? Las Correcto. Naciones Unidas es un poco lo que nosotros consideramos en un país el poder ejecutivo. Y cuando se hace la Asamblea General de este organismo que tiene 193 miembros, hay 193 países sentados allí, funciona como una especie de parlamento, es decir, los presidentes, los representantes de los países, se sientan allí, se escuchan, se hacen discursos. Voy a corregirme, se escuchan poco, porque en realidad nunca muestran los lugares donde la gente está sentado, o se muestra muy poco, porque se queda muy poca gente a escuchar los discursos. Sin embargo, los discursos se preparan mucho. Y en ese de Michel Temer, por ejemplo, se fue alguna gente. Y además en ese que algunos se estamos paran viendo. y se van. Pasó también en el discurso del presidente de Irán, se paró la delegación de Israel y se retiró. Es decir, son todos gestos que tienen que ver con la simbología del lugar más importante del planeta. Es el gobierno del planeta con muy poca eficacia práctica, pero con mucha retórica. Entonces los presidentes preparan mucho los discursos, incluso donde más influye su discurso es en su propio país, porque ahí nos pasó a nosotros, ¿no? El lunes pasado escuchábamos todos a Tabaré Vázquez y tiene que ver con que
naturalmente nos sentimos representados por nuestro presidente, queremos escuchar qué dice, los medios lo reproducen y luego hay siempre discursos importantes, ¿no? Obama es uno, lo veíamos recién, y otros discursos muy recordados. Pasó con Gaddafi, que fue un discurso absolutamente increíble, era un personaje muy particular, Gaddafi. Pasó con Mujica. El discurso de Mujica debe haber sido el discurso del presidente uruguayo más escuchado más allá de la región. Entonces, es una especie de ventana al mundo y una oportunidad de los presidentes de hacer un discurso y de hacerse ver. Sí, una interna de allí de los presidentes, lo veíamos a Barack Obama, miran hacia los costados, así tienen teleprompter, esa máquina que permite leer delante de las cámaras. Tú decías, porque son discursos que preparan con mucha antelación y que están muy bien definidos, ¿qué palabras específicas decir cada uno? Son discursos además que quedan grabados y la historia luego registra lo que se dijo. Entonces, aunque tienen poca visibilidad pública, de hecho, fíjense, 193 discursos, podemos ahora referir a 5 o 6 que de alguna manera marcan esta época. Sin embargo, todos se preparan, todos quieren hacer su intervención. Hay muchas delegaciones, hay además representantes permanentes de los países en las Naciones Unidas y todo está absolutamente preparado, incluso en el tiempo. Hay toda una ceremonia de cómo entran. Si ustedes observan, primero los anuncian, luego los hacen sentar en un sillón, esperan un minuto a que el presidente de la Asamblea General diga a quién le toca y finalmente lo introduzca y el presidente habla con tiempos muy limitados, pero repito, es una especie de rito a esta altura muy importante. Es el único gobierno que hoy tenemos dentro de esta locura de la globalización. Dicho de otra manera, es mejor que esto exista a que no exista. También es verdad que entre lo que ahí se dice, que siempre parece maravilloso, debe ser el lugar donde se utiliza más la palabra paz. Sí, claro. Y luego lo que menos tenemos es paz. Bueno, incluso se echan culpa recíprocamente, ¿no? Sí, la semana pasada, cuando hicimos la presentación del comienzo de la Asamblea General, compartíamos un tape que en realidad la Asamblea General toma decisiones, delibera, pero no puede imponer nada a los países. Los que imponen de verdad son el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, y esos, dije los 5. Sí, son los miembros permanentes. Son los miembros permanentes que vetan y son los que toman las decisiones más importantes vinculadas a la paz y a la guerra. Y uno se pone a pensar, en el caso de Siria, escuchábamos recién las reflexiones, un territorio en el cual tanto Rusia como Estados Unidos tengan fuertes intereses, muy difícil que esté en paz. Sí, y además es una guerra civil, ¿no? Que comienza con una inestabilidad en el gobierno, una revuelta popular, y en realidad cuando entran las potencias al conflicto es cuando el conflicto toma una dimensión totalmente nueva. Este es un tema de Susana, ¿no? Y además nos cuesta muchísimo desde esta parte del mundo entender los cruces étnicos, las lógicas con las que hoy se puede organizar ese conflicto. Lo cierto es que desde el momento que entran las potencias, Rusia y Estados Unidos, esto toma otra dimensión, se transforma en un conflicto que hoy no se resuelve precisamente por los intereses geopolíticos de estas potencias, que se van sistemáticamente echando la culpa y dicen, bueno, hagamos una tregua, intentemos la paz, pero en definitiva son el sustento de que ese conflicto no termine. Y en el medio la gente, ¿no? No quiero profundizar mucho en las razones de este conflicto porque además de ser bastante difícil de explicar, sería muy largo. Pero lo cierto es que la carne de cañón es la gente y después pasan cosas que a veces un poco indignan, ¿no? Si ustedes observan, circuló mucho un video donde Obama pone a un niño norteamericano que invita a un niño sirio a ir a su país para poder tener una casa. ¿Recuerdan la imagen del niño de Alepo que está sentado absolutamente lastimado? Es una cosa increíblemente cruel, que se termina utilizando en plena conferencia de Naciones Unidas para comparar con niños norteamericanos que lo invitan y él dice, bueno, ojalá, Obama, ojalá los grandes, los adultos, tuviéramos la solidaridad, la sensibilidad que tiene este niño norteamericano de 6 años. Y uno se pregunta, ¿y por qué no empieza por casa? ¿Por qué no es el propio presidente de Estados Unidos, junto con el presidente de Rusia, que se ponen de acuerdo de parar esta locura con más de 200.000 muertos, casi 5 millones de refugiados, de gente que se va de Intentaron Siria? hacerlo una tregua que no se respetó finalmente. Pero justamente sobre el tema de las redes sociales, sobre la utilización de las imágenes, sobre los teléfonos móviles y todo lo que traen consigo, hay algunas reflexiones que realizó el secretario general de Naciones Unidas en esa asamblea. A smartphone
like this. Un smartphone como este ni siquiera se había creado. Hoy es una salvación y probablemente, por momentos, el dolor de nuestra existencia. Es una parte indispensable de nuestra vida. Nuestros teléfonos y las redes sociales han conectado al mundo de formas que eran inimaginables cuando asumí este cargo. Sí, fueron abusadas por extremistas y provocadores de odio, pero también crearon un mundo de comunidades y oportunidades. Para mí, es un recordatorio del poder de los individuos para cambiar el mundo. For me, it is all a reminder of the power of individuals to change the world. Bueno, sobre este tema, el poder de las redes sociales, de los teléfonos móviles y demás, hicimos un programa hace poco, Álvaro, reflexionando sobre el poder que tienen y también cómo se puede utilizar ese poder por parte de los gobiernos, de las empresas, de las grandes empresas de telecomunicaciones, de las redes sociales y todas las consecuencias que puede traer esto, ¿verdad? Es verdad, tiene esas dos caras, ¿no? Y Ban Ki-moon, como de alguna manera presidente de este planeta o secretario general de la ONU, lo que estaba reivindicando era eso, ¿no? Cómo eso también se ha transformado, la tecnología, en una herramienta de poder popular, decía él, de poder del pueblo. Y hablaba mucho de la democracia. La intervención de Ban Ki-moon fue importante, es la última, tú lo decías en la introducción del programa. Ban Ki-moon se está despidiendo, es todo el debate de la sucesión. Por primera vez en la historia se habla de elegir de una manera más democrática al próximo o la próxima secretaria general de Naciones Unidas. Decir la próxima porque podría ser una argentina. Podría ser una mujer. Argentina se aleja, ¿no? Se aleja. Y tiene mucho que ver con los líos de la región que le han socavado bastante la posibilidad a Susana Malcorra de ser secretaria general de Naciones Unidas. Una mujer se ha reivindicado mucho, ¿no? Que sea una mujer, hay 5 candidatas mujeres, 4 hombres. Es decir, está abierta esta discusión porque, repito, es el cargo, algunos dicen el trabajo más difícil del planeta, es el cargo más importante. Ban Ki-moon hizo una reflexión interesante durante esa última, digamos, referencia a su cargo. Hablaba del poder popular, hablaba de esto, de algo que nos parece tan lejanos a todos, que es las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo él decía el poder lo tiene la gente, el poder lo tiene el pueblo, y lo simplificaba en un teléfono en su mano, diciendo ahora está acá. No es tan fácil, digamos, que la lejanía organice el poder a nivel internacional y los teléfonos, dice él, esta forma de comunicación le da a la gente un poder que antes no tenía. Pero habló de muchas cosas, habló de la paz, repito, palabra repetida, la superación de los conflictos, la superación de la brecha entre ricos y pobres. Nunca, no es tan normal que en las Naciones Unidas hable de esto. Habló del poder corporativo. Habló de los objetivos de desarrollo del milenio, habló del clima, del medio ambiente. Es decir, Ban Ki-moon quiso dejar una agenda como diciendo el futuro secretario general o secretaria general tiene algo para seguir. Y habló finalmente de democracia y sobre todo en un organismo que lo que tiene menos es democracia, por esto que hablábamos del poder de los estados, de los gobiernos, de las potencias, 5 que de alguna manera tienen la capacidad de veto, en el Consejo de Seguridad donde está sentado Uruguay. Recordemos que también fue motivo de un programa nuestro en donde se decía el particular papel de Uruguay junto con 10 miembros más no permanentes que definen, entre otras cosas, esto que acabamos de mencionar, el conflicto de Siria. Aún con todas sus idas y vueltas, Uruguay en ese momento logra tener una influencia en este organismo tan importante. Sí, tú mencionabas las 5 potencias y no es casualidad que estén allí, porque Naciones Unidas se crea en el cierre de la Segunda Guerra Mundial y quienes se impusieron allí, impusieron muchas de las normas que siguen funcionando hoy, con las que sigue funcionando el planeta a nivel político, jurídico y también económico. Los organismos que están vinculados, por ejemplo, a la organización económica, también tienen una ponderación muy importante esas potencias que mencionabas. Te propongo ahora, Álvaro, repasar otro de los temas destacados de la Asamblea General con otro de los conflictos que está allí más presente y de los que se habla durante muchos años y que no ha tenido muchos avances, excepto un acuerdo hace poco. Estoy hablando de Irán, el programa nuclear de Irán, el enfrentamiento con Israel. Vamos a escuchar a los mandatarios de ambos países referirse muy especialmente al rol de las Naciones Unidas. La aproximación de Irán requiere alianzas constructivas con nuestros vecinos, con vistas a la creación de un orden duradero en base a la seguridad compartida y esfuerzos para fomentar el desarrollo en la región, así como cooperación económica de beneficio mutuo.
Para eliminar la violencia en la región no hay otra opción que la promoción de la democracia, los derechos de los ciudadanos y el desarrollo económico. Irán se opone a cualquier tipo de comportamiento sectario y a cualquier intento de promover diferencias religiosas. Las religiones dentro de Irán han vivido durante siglos en armonía y respeto mutuo. Damas y caballeros, la ONU inició como una fuerza moral y se ha convertido en una farsa moral. Mi punto es el siguiente. La amenaza que representa Irán para todos nosotros, no detrás de nosotros, está ante nosotros. En los próximos años tiene que haber un esfuerzo sostenido y unido para rechazar la agresión de Irán y el terror de Irán. Quiero ser claro. Israel no permitirá el régimen terrorista en Irán para desarrollar armas nucleares, ni ahora, ni en una década, ni nunca. Bien, allí teníamos dos visiones realmente contrapuestas en materia de lo que es la situación allí entre Irán e Israel, sobre todo pensando en la posible capacidad del régimen iraní de obtener armas nucleares, un acuerdo que es de lo más criticado, que lo que más le ha criticado Israel a Estados Unidos, que lo firmó junto con otras potencias. Te propongo, Álvaro, venirnos un poquito más cerca a la región y ver qué está pasando con estos días históricos que vive Colombia. Hoy tal vez no nos damos cuenta de la importancia que tiene este acuerdo, pero probablemente sea poner fin al conflicto más prolongado en América y lograr una iniciativa de paz que deberá ser refrendada por la ciudadanía. Ahora, escuchemos a Juan Manuel Santos la semana pasada en Naciones Unidas y después vamos a venir a la actualidad, a lo que pasó el día de hoy. Después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. El pasado 24 de agosto en La Habana, los negociadores declararon que todo estaba acordado y adoptaron el texto final del acuerdo para la terminación del conflicto. 5 días después, se decretó un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, que ha significado que desde entonces no haya habido un solo muerto, un solo herido, una sola bala disparada por causa del conflicto con las FARC. El próximo 26 de septiembre, en Cartagena, se firmará oficialmente el acuerdo y el 2 de octubre se someterá a un plebiscito para que el pueblo colombiano lo refrende. Bien, 26 de septiembre, hoy. Álvaro, ¿qué reflexiones sobre esto? Bueno, ojalá América Latina sea siempre noticia en las Naciones Unidas por este tipo de discurso, ¿no? Santos tuvo su momento de gloria, muy cuestionado hoy en Colombia, su popularidad, un enfrentamiento muy grande con el que fue su mentor, que es Uribe, también expresidente, que está en contra de la firma del acuerdo de paz. Realizó una manifestación hoy en Cartagena. Exactamente. ¿No? Sí, el lunes hablamos bastante en profundidad de esta situación, el lunes pasado, y hoy es un día clave también, porque ahí tenemos las imágenes, se está firmando finalmente el documento oficial. ¿Un tropezón incluido? De la paz. Sí, bueno, tropezones en este proceso de paz hubo tantos, y este parece ser la recta final, ¿no? Entonces Santos tuvo un momento clave, el aplauso, la presencia casi masiva en la Asamblea de Naciones Unidas demostró el espaldarazo, y el mundo tiene pocas oportunidades de demostrar el éxito de la paz tan referida en la Asamblea y tan poco concretada. Entonces, la verdad que América Latina hoy aparezca con esta noticia y aparezca con la inminencia, dependiendo de la opinión popular de los colombianos que tienen que votar dentro de una semana. Sí. Exacto. Bien, muy interesante el detalle de los colores que estábamos viendo justamente a nivel de la imagen. Todos vestidos de blanco, evidentemente, esto fue un acuerdo también dentro del acuerdo, pero te da la pauta de la intencionalidad de la bandera de la rendición. Bueno,
por este camino, el militar, no llegamos a nada y están todos de blanco. Eso no es un detalle menor para nada y representa, digamos, el color de la rendición. El color, usan los dos. El color de la paz, el color del acuerdo, el color de una paloma, es decir, todo eso que simbolizamos en la paz y que en este caso Colombia lo precisa de una manera imprescindible. Entonces, yo creo que Santos ha sido muy inteligente en colocar este tema con una dimensión internacional. En Colombia es mucho más polémico de lo que imaginamos. Entonces, rodear esta discusión de mucho mundo y de las Naciones Unidas, bueno, hay 13 mandatarios. Está Ban Ki-moon allí en Cartagena. Está el expresidente Mujica, están 13 mandatarios, más de 50 ministros de Relaciones Exteriores. Es un hecho mundial, es un hecho global que intenta demostrar que la paz es posible y, repito, siendo, como tú decías, un conflicto tan antiguo, 52 años en esta región, es la superación de una etapa, se decía, pasar de la prehistoria a la civilización. Uno se pregunta, ¿qué va a pasar no solo en Colombia, sino en toda América, con un factor fundamental a nivel de lo que han sido, no específicamente las FARC, pero sí algunos de sus grupos asociados, que es lo que tiene que ver con el tráfico de sustancias, porque esto no para. El narcotráfico crece a niveles increíbles año a año en toda América, es un problema, pasamos a ser proveedores de esa materia prima para el resto del mundo, estoy hablando de la coca, ¿verdad?, de la cocaína, y es un factor importante y algo de preocupación. Ahora que se firma la paz, hay que también empezar a pensar en soluciones para ese tipo de situaciones. Es uno de los temas centrales del acuerdo. Tiene que ver obviamente con el desarme, pero tiene que ver con cómo lo que hasta ahora fue una forma de sustento de la guerrilla y de los paramilitares, que era el negocio de la droga, se supera hacia otro tipo de actividad económica. Todos asociamos a Colombia con la violencia y con la droga. De hecho, bueno, personajes históricos de Colombia. Pero que además ahora tienen series de televisión que ahora son prácticamente ídolos en muchos Bueno, y hay poblaciones en donde son héroes nacionales y además han resuelto problemas concretos que en el marco de la guerra no resolvía el Estado. Entonces, yo diría que esto que estamos viendo hoy, y si sale bien el 2 de octubre, es el inicio de una nueva etapa, con muchísimas interrogantes abiertas. Claro, todas más fáciles de resolver en el marco de la paz que en el marco de la guerra. Notable, Álvaro, te agradecemos la visita y realmente muy esclarecedor tus puntos de vista sobre esto que ha sido una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas. Es momento de ir a la pausa. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa con las efemérides y justamente hablábamos en el último tramo de narcotráfico y de muerte. Vamos a recordar lo que pasó en México con la desaparición de los estudiantes como una de las efemérides y volvemos ya para hablar de Médicos Sin Fronteras. La tarde del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La desaparición forzada de Iguala de 2014 fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre, en el que la Policía Municipal de Iguala persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los enfrentamientos dejaron un saldo de 9 muertos, 27 heridos y 43 estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural. El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, fue señalado como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas, pero él mismo desmintió esa información y afirmó que él ordenó no atacar a los estudiantes. El Procurador General de la República informó el 13 de octubre de 2014 que aparentemente la policía de Iguala entregó a los 43 estudiantes detenidos a oficiales de la policía del vecino municipio de Cocula por órdenes de Abarca y que luego estos oficiales procedieron a entregar a los estudiantes a miembros del Cártel de los Guerreros Unidos, una organización criminal que opera en el estado mexicano de Morelos y Guerrero. A pesar de la intensa búsqueda de los familiares, el paradero de los 43 de Ayotzinapa sigue sin conocerse. El 29 de septiembre de 1977 se restableció en España la Generalitat de Cataluña, el sistema institucional en que se organiza políticamente la comunidad autónoma de Cataluña. Está formada por el Parlamento, el Consejo Ejecutivo o Gobierno, la Presidencia de la Generalitat y por las otras instituciones que el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 y las leyes establecen.
luego de la fallida proclamación del Estado catalán en octubre de 1934, la Generalitat fue suspendida y no fue restaurada hasta el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. En 1939, tras el triunfo del bando sublevado, encabezado por el general Franco, fue disuelta. Se reconstituyó en el exilio durante la dictadura entre 1940 y 1977. Con la muerte de Franco y la llegada de la democracia a España, se restableció la Generalitat de Cataluña. El 23 de septiembre de 1973 murió el poeta Pablo Neruda. Su nombre de nacimiento era Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto. Fue un poeta chileno considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nobel de la Literatura en 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Además, fue un destacado activista político, senador, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. Su última aparición en público fue el 5 de diciembre de 1972, donde el pueblo chileno realizó un homenaje al poeta en el Estadio Nacional. En febrero de 1973, por razones de salud, renunció a su cargo de embajador. El 23 de septiembre murió en Santiago debido a un cáncer de próstata. El 30 de septiembre de 2000, una nueva intifada palestina dejó más de 20 muertos por la represión del ejército israelí. En pleno debate sobre el futuro de Jerusalén durante la cumbre de Camp David, el entonces líder de la oposición israelí, Ariel Sharon, visitó la zona exterior del recinto de la Cúpula de la Roca y la mezquita Al-Aqsa, con el permiso del jefe de seguridad israelí en Cisjordania. Esta visita, interpretada como una gravísima provocación por parte de la población palestina, provocó incidentes. Al día siguiente, durante la plegaria del viernes y con la tensión entre ambas poblaciones en aumento, cientos de jóvenes musulmanes apedrearon desde la explanada de las mezquitas a los fieles judíos congregados ante el muro. La policía israelí disparó usando fuego real, matando a 7 palestinos. Los incidentes se extendieron por toda la parte árabe de Jerusalén. Se sostuvo que la segunda intifada se inició a raíz de estos hechos, aunque una comisión internacional descartó esta posibilidad, asegurando que la violencia palestina hubiese estallado de cualquier forma, como producto de la negativa de Yasser Arafat de aceptar las propuestas israelíes de Camp David. In 2015, Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders, carried out over 8.5 million outpatient consultations, treated more than 2 million cases of malaria, and vaccinated 1.5 million people against measles. We worked in 446 projects, providing emergency medical treatment to victims of violence, treating people with HIV, tuberculosis, and cholera, helping mothers deliver their babies, providing mental health care. 2015 saw the biggest displacement of people since the Second World War. We have jackets for everybody, okay? Over the course of the year, our vessels in the Mediterranean Sea assisted over 23,000 people. In West Africa, as the number of Ebola patients was reducing, MSF began providing medical care for survivors while working on re-establishing regular health care such as maternity wards. MSF is constantly striving to provide assistance to those who need it most. In 2015, over 34,000 MSF staff worked in 69 countries all over the world. Without their dedication and the support of our donors, we couldn't provide life-saving medical care. We want to take this opportunity to thank you. Bueno, hace unos minutos hablábamos de todo el tema de la violencia, de la falta de paz, y tiene obviamente graves consecuencias sobre gran parte de la humanidad. Afortunadamente también hay gente que se dedica a la paz y que se dedica
a dar horas de su vida para asistir a los otros. Sí, es así. Estuvo en la región, aquí en Uruguay más precisamente, la representante de Recursos Humanos de la región de Médicos Sin Fronteras. Y con ella hablamos sobre qué es lo que hacen, a quiénes ayudan. También uno se hace mucho la idea y ve estas imágenes de lo que es el Mediterráneo, la crisis en Siria, sí. Pero hay proyectos también aquí en Latinoamérica. Hay en varios países. Es así, sí, hay 6 proyectos que se están desarrollando, por ejemplo, en Colombia, Venezuela, en Haití, ¿no? Un país muy golpeado por aquel recordado terremoto, por después un brote de cólera. Bueno, Médicos Sin Frontera está trabajando también en la región. Y un dato no menor. Uno piensa que Médicos Sin Fronteras solo necesita médicos, pero necesita voluntarios de todo tipo y por eso es que están aquí en Uruguay reclutando a estos voluntarios. Muy bien, vamos a ver entonces. I want to know how many women and the children on the boat. Yes, that's that. Please wait. Bueno, ¿qué tipo de acciones realiza Médicos Sin Fronteras? Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria internacional que trabaja brindando ayuda humanitaria a personas y poblaciones en situaciones de conflictos armados, de catástrofes naturales, de epidemias y de pandemias alrededor de todo el mundo. Hoy tenemos cerca de 446 proyectos alrededor de 69 países. En la región, ¿cuáles son esos proyectos? En la región de América del Sur tenemos proyectos en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, más al norte en México y en Honduras. También en Haití seguimos trabajando. ¿En qué tipo de contexto trabajan los profesionales de Médicos Sin Fronteras? En estos contextos de conflictos armados, en situaciones de grandes crisis humanitarias donde ninguna otra ayuda ni justamente la asistencia de salud llega a estas poblaciones que más lo necesitan. Uno piensa que Médicos Sin Fronteras solo necesita médicos, pero ¿qué tipo de profesionales son los que se pueden acercar a Médicos Sin Fronteras? Médicos Sin Fronteras busca médicos, por supuesto sanitarios, personal sanitario y personal no sanitario. Dentro de los sanitarios tenemos los médicos, los tocoginecológicos, los anestesiólogos, los cirujanos, pero también necesitamos profesionales bien preparados para que salgan a trabajar en los proyectos que no son sanitarios justamente y que son, por ejemplo, logistas, ingenieros, contadores, personal que trabaje en el área de los recursos humanos también. ¿Ese trabajo es voluntario o rentado? Sí, es un trabajo rentado en realidad. Médicos Sin Fronteras durante los 40 años desde su inicio de la fundación de la organización decidió profesionalizar la ayuda humanitaria justamente y es por eso que necesitamos personal altamente calificado y capacitado para que de inmediato, al momento de llegar a los proyectos donde están trabajando, ya tengan todo el profesionalismo que se necesita para actuar en esa situación. Médicos Sin Fronteras no quiere salvar un país o una situación, un conflicto como tal, sino que interviene en esa situación crítica, necesaria, urgente, para salvar vidas, para aliviar el sufrimiento humano. Bueno, y en Uruguay hay voluntarios de Médicos Sin Fronteras. Sí, hay voluntarios, también hay profesionales trabajando. 7.000 uruguayos colaboran diariamente con Médicos Sin Fronteras porque es una organización que se financia 100% con la colaboración de la gente. Y eso, Jorgelina nos decía que es muy importante porque no los ata a ningún país, no los ata a ningún gobierno, a ninguna empresa y les permite trabajar libremente. Vamos a conocer un poquito más de Médicos Sin Fronteras y nos va a contar sobre los profesionales, los médicos uruguayos que trabajan para esta organización. ¿Qué rol ha jugado la sociedad uruguaya en Médicos Sin Fronteras? ¿Qué participación han tenido y demás? Desde hace años que la oficina regional, que está situada en la ciudad de Buenos Aires y que tiene representación en los países de América del Sur de habla hispana, viene haciendo y generando distintas comunicaciones y eventos en Uruguay. Desde el año pasado
incorporamos la campaña de recaudación de fondos. Es una campaña que se dedica a sensibilizar. Tenemos un equipo de personas en las calles de Montevideo y gracias al apoyo de la sociedad civil, que es altamente valorado por la organización, llevamos más de 7.000 socios uruguayos que mes a mes colaboran para justamente financiar nuestros proyectos en el terreno. Gracias a la ayuda de esos 7.000, más de 7.000 socios uruguayos y los más de 55 millones de socios, más de 5 millones de socios que tenemos alrededor del mundo, es que de manera independiente podemos actuar sin ningún tipo de discriminación en ningún país y bajo la presión de ningún partido ni político ni económico. ¿Hay profesionales uruguayos trabajando para Médicos Sin Frontera hoy en día? Tenemos en el pool 6 expatriados uruguayos, así lo llamamos nosotros, 6 profesionales que en algún momento han salido a trabajar en nuestros proyectos. Más activamente tuvimos 2, una farmacéutica y un médico generalista, pero aprovecho la ocasión y esta oportunidad para convocar a todos aquellos profesionales, sean sanitarios o no sanitarios, a que ingresen en nuestra página web, que es www.msforg.uy. En la sección Trabaja figuran todos los perfiles que estamos permanentemente reclutando, que llenen su postulación, que nos envíen su carta de motivación para que puedan salir a trabajar a terreno. Los que se postulen en Uruguay, ¿después van a trabajar en la región o también pueden ir a trabajar a otras zonas de conflicto? Uno no elige dónde poder ir a trabajar. Uno de las grandes competencias que necesitamos de este personal es justamente el compromiso de los 12 meses con la organización. Uno general, luego del proceso de reclutamiento, viene una preparación a primer destino y el compromiso que necesitamos de estos profesionales es absoluto para que al momento que surja el conflicto o al momento que surja nuestra intervención allí donde nadie más que nosotros está, pueda salir a terreno. Hablabas del tema del aporte de la gente, ¿no? ¿Solo tienen aporte de voluntarios o hay empresas y organizaciones que se alían con ustedes también? Más del 90% de los fondos que tiene Médicos Sin Fronteras provienen de personas como nosotros, como vos, como yo, que mensualmente, y son fondos privados que mensualmente aportamos, y es por eso que podemos ser independientes y ser neutrales y elegir en el lugar donde poder ir a trabajar y a brindar una vez más esta asistencia médico-humanitaria que ninguna otro estado o muchas entidades ignoran, y nosotros no los queremos ignorar. Esa misma independencia es la que nos brindan estos socios que mes a mes nos generan sus aportes. Bien, para ir cerrando, ¿cuál es el principal objetivo de Médicos Sin Frontera en todo el mundo? Salvar vidas, aliviar el sufrimiento de las personas. Bueno, una muy buena iniciativa la de Médicos Sin Fronteras, a la que todos podemos sumarnos. Veíamos las formas de hacerlo en este informe. Después en nuestras redes sociales también vamos a estar compartiendo las formas de contacto con ellos. Pero hoy es una jornada muy especial, ¿no, Jorge? Lo decíamos... Sí, muy particular. Sí, en el inicio de 7.000 millones se firmó la paz en Colombia, pero además hoy hay un debate histórico de cara a la presidencia de Estados Unidos. Sí, se van a enfrentar por primera vez un hombre y una mujer, sí, ¿verdad? Hillary Clinton y Donald Trump. 2 personas que buscan acceder a la presidencia de los Estados Unidos, pero que parten desde un lugar realmente complicado, porque ambos tienen muy amplios rechazos entre la ciudadanía, y entonces obviamente este debate puede generar algunos cambios importantes en la opinión pública. Ambos lo saben, son 3 debates antes de la elección presidencial, una instancia que comenzó por allá por el año 1960. Vamos a recorrer en un tape, te propongo, Maximiliano, lo que ha sido la historia de los debates entre los candidatos presidenciales demócratas y republicanos en la televisión de Estados Unidos, con todo lo bueno que tiene que hacer un debate y todo lo negativo también, que pasa a ser un show. La política, con los debates televisivos, gana muchísimo en show, porque realmente allí unos dicen que no hay posibilidades de presentar las propuestas concretamente. Pero influye, ¿no? Son 90 minutos, yo creo que da el tiempo. Además, se exponen a preguntas de periodistas
Y bueno, vamos a ver cómo se reparte el tiempo, cómo se reparten las grandes cadenas de televisión estas iniciativas en este tape sobre el debate que comienza en 20 minutos, algo más de 20 minutos, ahora son las 21:45. En 15 minutos comienza el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. El debate que se realizará entre Donald Trump y Hillary Clinton este lunes en la Universidad Hofstra de Nueva York, con transmisión de la cadena NBC, será uno de los más decisivos que se hicieron en Estados Unidos. La campaña, que hasta aquí no tiene un claro favorito, es probablemente una de las más extrañas de las que se tenga memoria. Los dos postulantes se destacan por tener más detractores que seguidores. Con su discurso racista disparatado, Trump se convirtió en el candidato más polémico. Y Clinton, con su pasado regado de escándalos y sus problemas de salud, genera mucha incertidumbre y desconfianza. En este contexto, nadie se quiere perder un evento que puede definir el voto de millones de personas. Este probablemente sea el debate con la mayor audiencia televisiva de la historia, superando el récord de 81 millones de espectadores que vieron el de Jimmy Carter y Ronald Reagan en 1980, una semana antes de esas elecciones. Una buena performance puede ayudar a cualquiera de los dos y un resbalón podría herir sus chances de llegar a la presidencia de Estados Unidos, explicó Mitchell McKinney, un profesor de comunicación política en la Universidad de Missouri, consultado por Infobae. El encuentro durará 90 minutos. El domingo 9 de octubre se realizará el segundo, que transmitirán las cadenas CNN y ABC en la Universidad de Washington de St. Louis, Missouri. El tercero y definitivo se verá por Fox News 10 días después en la Universidad de Nevada en Las Vegas. El primer debate entre candidatos presidenciales de la historia fue el más recordado y estudiado de todos. Fue en el año 1960, entre el republicano Richard Nixon y el demócrata John Fitzgerald Kennedy. A quienes lo siguieron por radio les pareció más sólido el experimentado Nixon, que era vicepresidente y favorito a ganar las elecciones. Sin embargo, la mayoría lo vio por televisión y la imagen juvenil y descontracturada de Kennedy, que contrastaba con el rostro sudoroso y avejentado de su rival, fue decisiva para que el demócrata terminara imponiéndose. Después de aquel, no hubo debates por 16 años. La práctica se reanudó en 1976 con los 3 encuentros entre el republicano Gerald Ford, que era presidente por la renuncia de Nixon tras el Watergate, y el demócrata Jimmy Carter, que ganó. 4 años después, estaba arriba en las encuestas y se animó a debatir con el actor Ronald Reagan. Este lo sorprendió por su locuacidad, que lo catapultó a la Casa Blanca. Desde entonces, hasta las elecciones de 2012, que enfrentaron a Barack Obama y a Mitt Romney, siempre hubo debates entre los dos principales candidatos presidenciales. Bueno, tienen la opción ustedes de conocer más detalles de este debate. Obviamente lo vamos a seguir, vamos a comentar con ustedes en la próxima edición de 7.000 millones algunos resultados preliminares entre dos personas que buscan acceder a la presidencia de Estados Unidos. Desde allí nos vamos a la Federación Rusa. Sí, porque en el Kremlin se desarrolló un festival de bandas militares donde tuvo participación de países de todo el mundo y fue muy pintoresco, no solo porque en la noche hubo muchos juegos de luces, sino que también se vieron todas esas culturas, ¿no? Todas tan distintas y tratando un mismo tema. Nos vemos después de la pausa en 7.000 millones.
próximo bloque ya nos vamos a ir a Brasil a ver qué está pasando con el nuevo gobierno de Michel Temer. Un informe de nuestro corresponsal Francho Barón. Sí, pero antes de seguir con la información internacional, les recordamos que nos pueden seguir en Twitter. Nosotros somos @7mmillones. Después, todo el programa lo pueden ver en la Videoteca de Televisión Nacional en tnu.com.uy y los informes más destacados en portal tnu.com.uy. También recordarles que 7.000 millones se repite los sábados a las 10:30 de la mañana. Muy bien, ustedes saben que Lula ya está en una situación donde se le podría realizar un juicio, pero en cierto sentido se sigue cerrando el círculo de investigación sobre los principales colaboradores de Lula da Silva, el expresidente, y de la ahora expresidenta Dilma Rousseff. En las últimas horas fueron detenidos, en un caso liberado y en el otro está detenido en el día de hoy, dos exministros de Hacienda de los gobiernos brasileños, que serían entonces los principales actores en parte del escándalo Petrobras. Vamos a ver el informe de Francho Barón sobre cómo está transcurriendo el gobierno de Michel Temer. Mientras el gobierno de Michel Temer pretende pasar la página del juicio político que acabó con la destitución de Dilma Rousseff, la hoy expresidenta no parece tener intención de olvidar lo sucedido y mucho menos de retirarse de la vida pública. En su primera aparición desde su destitución definitiva el pasado 31 de agosto, Rousseff insistió en que ha sido víctima de un golpe de Estado que ahora continúa con el cerco judicial a su mentor y expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En este país han dado un golpe parlamentario y han quitado a una presidenta electa con 54 millones de votos sin que ella haya cometido algún crimen, mucho menos un crimen de responsabilidad. La herida abierta en Brasil por el juicio político parece estar lejos de cicatrizar. Ahora la justicia federal ha abierto nuevas causas contra Lula, imputado doblemente en el marco de la Operación Lava Jato, que investiga la trama corrupta de la estatal petrolera Petrobras. Dos jueces de Brasilia y Curitiba han aceptado sentar a Lula en el banquillo por supuesta obstrucción a la justicia, corrupción y blanqueo de capitales. El expresidente asegura que todas las acusaciones son falsas y que está siendo víctima de una campaña de acoso y derribo. Intenten probar una corrupción mía e iré por mi propio pie a que me detengan. La operación Lava Jato ha desencadenado también las detenciones de los dos principales exministros de Economía de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, Guido Mantega y más recientemente Antonio Palocci. Sobre ambos recaen sospechas de beneficiar a grandes constructoras en las licitaciones de Petrobras. A cambio, habrían recibido grandes cantidades de dinero destinadas a sufragar las campañas electorales del Partido de los Trabajadores. Los abogados de ambos exministros ya han declarado que las acusaciones son absolutamente falsas. De cualquier forma, todo apunta a que la operación Lava Jato ha puesto más que nunca en su punto de mira al Partido de los Trabajadores, algo que se interpreta por el propio partido y también por varios analistas como una maniobra política para acabar con esta formación justamente a pocos días de la celebración de las próximas elecciones municipales en Brasil. Bueno, una situación delicada la de Brasil, ¿no? Hay que ver cómo avanza todo este tema del Lava Jato. Sí, vamos a seguir adelante. Ya nos vamos, estábamos comentando las imágenes del informe de Francho Barón y en el cierre vamos a volver sobre la paz en Colombia. Qué lindo que es Río de Janeiro, ¿no? Sí, hermoso. Una de las ciudades más hermosas que hay en Latinoamérica. Sí, bueno, fue el tema destacado, la buena noticia que tuvo la jornada y sin lugar a dudas que tuvo el año, el fin de la guerra en Colombia. Y nuevamente vamos a estar con el grupo Playing for a Change. Sí, tocando por un cambio que interpretan en este caso alrededor, en varias zonas de Colombia, la canción de Carlos Vives, La Tierra del Olvido. Que se llamaba La Tierra del Olvido. Con eso nos despedimos, nos reencontramos el lunes, hora 21, en 7.000 millones. Que pasen bien. Chao. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
despierta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma. Mi vida porque sin tu amor yo me muero. Chopacho, broncona, chopacho. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, más que mi vida porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, más que mi vida porque sin tu amor yo me muero. Chopacho, trompona, chopacho. yo te doy, oye, mi corazón. Listo todo. Oye, Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Chopacho, trompona, chopacho. yo me muero. Colombia, tierra mestiza, mi Colombia, tierra hermosa.